¿Alguna vez quisiste reseñar un juego que odias para mostrarle a todo el mundo porque es mierda y es malo y nadie debería jugarlo? O alternativamente tenés un juego que amás que te gustaría decirle a todos porque es God y todos deberían jugarlo, pero especialmente lo primero que dije? Bueno, entonces, este video puede que no sea para ti. Pero sin embargo, te pido por favor que si aún estás escuchando, sigas viéndolo, porque creo que este es un tema muy interesante que no muchos consideran, y podría dar algún lugar para mucha discusión interesante sobre varios aspectos de cómo nosotros, como individuos, consumimos no solo videojuegos, sino arte en general. Pero bueno, no demos mucho más vueltas y empecemos de una vez. Entonces, ¿qué significa el título y miniatura de este video? ¿No existe tal cosa como la objetividad o algo así? No, en absoluto. Es solo que siento que hay un problema con el entendimiento moderno de la objetividad como sinónimo de imparcialidad, al menos a la hora de analizar arte. La objetividad suele ser vista como el pensamiento que deja al lado los sentimientos, que solo analiza los hechos y la lógica, al menos según la definición de Google y la RAE. Pero esto, como dicho, trae problemas a la hora de hacer algo como analizar arte. Incluso me atrevería a decir que esta definición tiene problemas en los sistemas jurídicos que Google y RAE usan de ejemplos. Pero no estamos acá para hablar de ley ni esas cosas, estamos acá para hablar de arte. Pero supongo podrían usar este análisis para llevarlo a diferentes aspectos de la vida en general. Punto es, creo que en cuanto a arte y en especial videojuegos, no existe tal cosa como removerse a uno mismo de sus sentimientos y reseñar un videojuego objetivamente. Sí existen hechos sobre videojuegos, como por ejemplo, juego X corre a 30 fotogramas por segundo o juego X tiene una resolución de 720p, pero incluso lo que decidimos hacer de datos como esos no son hechos, son nuestras opiniones. Para algunos, 720p en cualquier juego se ve horrible, pero para mí se ve perfectamente aceptable. Y también algunas personas no soportan jugar un juego a 30 fotogramas por segundo, pero yo puedo perfectamente. Aunque sí prefiero 60, pero no voy a decir que un juego es peor por ir a 30 fotogramas por segundo. Este juego tiene un diseño de niveles así. Pero ya el si es bueno o malo es otra cosa, y además tengo otra pregunta. ¿Qué es bueno y malo? Eso depende de cada persona, ¿no es cierto? Tenemos diferentes estándares para juegos, y de hecho, muchas personas tenemos ideas conflictivas sobre juegos y si están bien o mal diseñados. Pero más allá de ello, las palabras lindo, feo, bueno, malo, etc. son calificadores subjetivos, porque todos tenemos diferentes ideas de qué significan esas cosas. Entonces, no podés decir que un juego es objetivamente malo y no estar expresando una opinión. Eso es subjetivo. Una reseña objetivo de un juego sería X es un videojuego de la saga Y que fue desarrollado por el Z-Team. Eso no es una reseña de un juego, eso es un artículo de Wikipedia, literalmente. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. No existe tal cosa como un mal diseño de videojuegos o de arte en general. Puede que exista diseño que no funciona para ti, que no te gusta, pero al fin y al cabo es todo cuestión de opiniones. Y a nivel de desarrolladores de videojuegos existen diferentes filosofías de crear videojuegos, y todas son igualmente de correctas. Y no estoy solo en esto. Deberían leer este artículo de The Game Developer, que es una mirada filosófica al arte del diseño de videojuegos, y habla de cómo existen 1000 maneras de diseñar diferentes juegos de diferentes géneros, y todos son igualmente válidos. Pero volviendo al tema, el hecho de que somos diferentes personas con diferentes experiencias, inclinaciones, gustos, hace que inherentemente nos gusten diferentes cosas, y pensamos por nuestras propias razones que ciertas cosas son malas cuando realmente no lo son. Ninguna pieza de arte es mala. Y pienso dar ejemplos de esto, además de discutir después en el video diferentes contraargumentos a la lógica que les estoy presentando, y espero que les guste. Hay un juego que yo personalmente amo llamado Sonic Adventure 2. Es literalmente mi juego favorito jamás y la verdad creo que es la razón por la que me di cuenta de lo que les estoy diciendo a todos ustedes en este video. Aparte de por supuesto mi propia experiencia personal en mi vida, pero este juego solo solidificó esa creencia. Verán, Sonic Adventure 2 es un juego muy polémico en el fandom de Sonic, porque tiene cuestiones de diseño que no todo el mundo disfruta y eso es exactamente la razón por la que la quiero mencionar. Para este caso, vamos a estar explorando unos niveles en particular presentes en este juego que tienen un estilo de juego que la gente ama o odia, los niveles de Knuckles y Rouge. Verán, estos niveles tienen un diseño particular que causa algo muy interesante a la hora de discutir sobre este juego, que creía que era relevante para hablar de este tema.
En discusiones pasadas con amigos en un grupo en el que solía estar activo, llamado Arebania, discusiones sobre estos niveles solían generalmente llevar al argumento de que estos niveles son muy grandes y es muy fácil perderte en ellos. Y como tenés que recolectar 3 tesoros, el hecho de que hicieron que el radar no fuera tan generoso como en la precuela, Sonic Adventure, hace que estos niveles tomen una eternidad y no son divertidos. Me parece suficientemente razonable, pero por otra parte está lo que yo pienso de estos niveles, que es que estos son niveles grandes verticalmente y horizontalmente para acomodar por el moveset de Knuckles y Rouge, que son personajes que se mueven rápidamente de manera horizontal y pueden escalar paredes. Entonces los niveles están diseñados alrededor del personaje, y el radar menos generoso hace que tengas que investigar lo más posible y usando el sistema de pistas para adivinar dónde están los 3 tesoros cuanto antes. Y la verdad, pienso que eso es súper satisfactorio. También razonable, supongo. Pero esto no termina acá. Hace poco estaba hablando con un amigo mío llamado Allen, con el cual estábamos hablando de los niveles de Adventure 2 de Knuckles, y él me dijo que nunca entendió las quejas de que te perdés en los niveles, porque según él, ese es el punto, que te pierdas y absorbas los niveles y los explores, parecido a un Metroidvania. Entonces, mi pregunta es, ¿quién tiene razón sobre los niveles de Knuckles en Adventure 2? Yo diría que todos tenemos la misma cantidad de razón. Nadie está equivocado, porque no existe tal cosa como estar equivocado sobre lo que sentís. No puedes tener sentimientos erróneos. A lo mejor puedes tener opiniones basadas en hechos incorrectos, pero tus sentimientos sobre una obra de arte, eso sí que no. Puede que algunos de ustedes estén pensando también. Pero la mayoría de la gente en este caso piensa que los niveles son malos, por lo tanto lo son. Y no me hagan tocar la señal. Otro argumento que puede que estén pensando es accesibilidad. Después de todo, si estás familiarizado con estos niveles, sabes que son bastante difíciles. Aunque volviendo a lo mismo, el si es difícil es bueno o no depende de la persona, pero entretengamos esta idea. La accesibilidad es relativa. ¿Qué pasa si un juego es muy fácil para una persona, pero para otra es muy difícil? ¿Qué pasa si un juego está diseñado con dificultad en mente, como Celeste? ¿Qué pasa si alguien creció con cierto tipo de juegos que hace que algunos sean más accesibles que otros cuando crece? Y hablando de crecer, ¿qué pasa si el jugador es un niño y un juego se le hace difícil por ser un niño? Estoy seguro que varios en la audiencia sabrán que varios juegos cuando uno es niño son más difíciles que cuando uno es un adolescente o un adulto. Otra cosa, ¿qué pasa si el hecho de que un juego sea demasiado accesible hace que sea aburrido para un jugador? ¿Deberían joderse? ¿Están mal por pensar que un juego accesible es aburrido y prefieren una dificultad más alta? Y no estoy hablando de juegos extremadamente accesibles como Kirby, estoy hablando de Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey es un juego aclamado por muchos, y ciertamente veo por qué. Es altamente creativo y tiene la historia de Mario más interesante que tuvimos desde Galaxy, pero honestamente se me hace un juego muy aburrido de jugar, especialmente por lo poco que aprovechan el moveset de Mario. Es uno de los más complejos que hay en los juegos y aún así apenas hace nada con él en mi opinión. El único nivel que disfruto es el lado más oscuro de la luna, y el otro día volví a jugar el juego después de años no haberlo jugado y me lo pasé en menos de 5 intentos. Entonces pregunto, ¿estoy mal porque no disfrute Super Mario Odyssey?
Es más, volviendo a lo que acabo de decir, dije que en mi opinión el juego no aprovecha lo suficiente el moveset de Mario, pero incluso eso es cuestión de opiniones. A lo mejor para ti sí lo aprovecha lo suficiente y tu opinión es igual de válida que la mía. Todo esto tiene que ver con un singular problema que me di cuenta en el proceso de este video, la misma definición de la palabra objetivo. Verán, objetivo viene de objeto, y entonces se puede entender que algo objetivo es algo físico, algo que se puede probar materialmente. Sin embargo, la calidad de un juego no se puede probar materialmente. Un juego es y ya está. Nos hará sentir de diferentes maneras a diferentes personas, pero hasta que no se descubre una piedra mágica que tiene escrita en ella que X juegos son buenos o malos, entonces ninguna obra de arte va a ser buena o mala objetivamente. Creer que una obra de arte es objetivamente buena o objetivamente mala es como creer en una fuerza extraterrestre que es independiente de nosotros y que determina si los juegos son buenos o malos, y que todo lo que podemos hacer es acercarnos a una verdad a través de reseñas, pero es que eso simplemente no es cierto. No hay una verdad del juego que amas odias, es simplemente un juego y ya está. Entonces, ¿qué pasa si un reviewer o cualquier jugador quiere hacer una reseña de un juego? ¿Están jodidos? Bueno, la verdad creo que lo mejor que un reviewer puede hacer es entender todo lo dicho anteriormente, y en vez de pretender objetividad, en vez de decir las cosas que otros opinan porque le insisten que es la verdad objetiva del juego, lo mejor que esa persona puede hacer es poner su corazón en la mesa y decir su opinión del juego y cómo lo hizo sentir. Gracias por ver.